Seguro que has oído hablar sobre el colesterol, incluso puede que te toque más de cerca de lo que te gustaría. Y hay que andarse con ojo, el colesterol es un enemigo silencioso que aumenta significativamente el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. La buena noticia es que está muy relacionado con la dieta y el estilo de vida, así que siempre podemos esforzarnos por controlarlo comiendo sano, variado y moviendo el esqueleto. Hoy hablaremos con Esther de este problema y, como siempre, nos enseñará a preparar una rica receta, esta vez para mantener a raya el colesterol. Bueno, bienvenida Esther. Hola Carla. Antes que nada, cuéntanos, ¿qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia que realmente forma parte de nuestras células, es decir, está presente en nuestra sangre. ¿Cuál es el problema? Cuando hay un exceso de este colesterol. De todas formas, el colesterol en sí es en parte beneficioso o es necesario, lo diríamos así, es necesario para muchas funciones de nuestro organismo, sobre todo por la regulación de las hormonas. El colesterol se encarga de sintetizar, de segregar una serie de hormonas, entonces en parte el colesterol es bueno, pero cuando hay un exceso de este colesterol es cuando hablamos de problema en cuanto a salud, de mayor riesgo de sufrir sobre todo enfermedades cardíacas. Entonces hay que controlar que no haya un déficit, lógicamente que haya grasas buenas, pero que no haya un exceso de este colesterol. ¿Y este exceso de colesterol que nos comentas, a qué se debe? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Podemos trabajar en diferentes ámbitos, pero es verdad que una parte del exceso de colesterol puede ser de origen de hábitos, digamos, o sea, hábitos alimentarios, hábitos de estilo de vida, sobre todo cuando llevamos una alimentación muy rica en grasas saturadas, en grasas trans. Esto puede conllevar un aumento de las grasas malas del colesterol sanguíneo. Pero hay muchas ocasiones, en muchos casos, puede deberse también al propio funcionamiento del organismo. Hay personas que su cuerpo sintetiza de forma anómala, por decirlo así, o de forma excesiva colesterol. Entonces, en muchos casos puede que únicamente con alimentación no sea suficiente, básicamente porque su cuerpo ya segrega más cantidad de colesterol. Y una vez que tenemos el colesterol un poco por encima de los valores normales, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué alimentos nos recomiendas? En cuanto a alimentación, es importante, por una parte, evitar todo lo que son grasas más saturadas, como decíamos antes, pues principalmente embutidos, carnes procesadas, bollería, alimentos refinados en general. Y por otra parte, potenciar muchísimo todo lo que son alimentos que nos ayudan a regular este colesterol. Por una parte tenemos, por ejemplo, grasas saludables como pescado azul, frutos secos, semillas, aguacate, aceite de oliva. Todos estos alimentos nos ayudan regulando el colesterol, por una parte bajando el colesterol malo y por la otra potenciando lo que es el colesterol bueno. Entonces esto por una parte. Luego también están otros nutrientes como es por ejemplo la fibra, que también se relaciona muchísimo con una buena regulación del colesterol sanguíneo. Y bueno, cuéntanos qué nos vas a preparar hoy para mantener a raya el colesterol. Hoy vamos a preparar un plato que puede ser tanto una cena como una comida como una merienda, y se trata de unas tostadas de pan integral con hummus y aguacate. Entonces el hummus lleva como ingrediente principal los garbanzos, que son fuente de fibra que también nos ayudan a regular. Entonces, aparte de los garbanzos, vamos a agregar también para el hummus aceite de oliva, un diente de ajo, comino, sal, zumo de limón y un poco de tajín o pasta de sésamo. Entonces, para que tenga una textura un poco más cremosa, le añadiremos también un poco de agua y complementaremos estas tostadas con el aguacate. Pues nada, Esther, te dejo preparándolo. Gracias, Carla. Para preparar esta receta, lo primero que vamos a hacer es triturar los ingredientes del hummus. Entonces, en este caso vamos a hacer un hummus de garbanzo, pero puede ser de cualquier otra legumbre. Sí que es cierto que si sustituimos los garbanzos por otra legumbre, puede que la cantidad de agua que necesitemos sea un poco diferente, pero en general los ingredientes van a ser los mismos. Entonces, para preparar el hummus, lo que vamos a hacer primero es añadir a la picadora
todos los ingredientes del hummus. En este caso es los garbanzos, le añadimos también el diente de ajo. En función también de la potencia de sabor que nos guste, podemos utilizar únicamente la mitad del diente de ajo o utilizarlo entero. Si preferimos que quede un sabor un poco más suave, vamos a utilizar solo la mitad. Entonces esto como queramos. Otra opción también es retirar la parte del centro del diente de ajo, que suele ser la que nos da un sabor un poco más fuerte y la que puede dar un poco más de problemas en cuanto a digestiones. Entonces podemos retirar la parte del centro para que tenga un poco menos de sabor o un poco menos de sabor fuerte y lo añadimos. Vale, añadimos también el zumo de medio limón, unos 30-40 gramos de aceite de oliva. El ingrediente que nos va a ayudar también a darle una textura un poco más cremosa al hummus es el tajín. El tajín es una pasta de sésamo, pero podríamos sustituirlo, si no tenemos del tajín, puede ser perfectamente la semilla de sésamo entera. Es verdad que quizás la textura va a ser un poco menos cremosa, pero en este sentido nos sirve, para la receta nos serviría igual. Vale. En cuanto a especies, hemos usado un toque de comino en polvo y un poco de sal. Y finalmente lo que añadimos es el agua. Normalmente siempre es preferible empezar por cantidades de agua un poco más bajitas, entre 40 a 50 gramos, y luego ir añadiendo en función también de la textura que queramos darle al hummus. Trituramos. Vale, entonces abrimos y vamos a ver si necesitamos añadir un poco más o bien de aceite o bien de agua. En este caso, como es para untar, realmente ya nos interesa que tenga esta textura un poco más cremosa, que no sea excesivamente líquido. Si fuera, por ejemplo, como opción de paté para picotear, podríamos dejarlo un poco más líquido, pero en este caso para untar ya nos va bien que tenga esta textura un poco más cremosa. Entonces volvemos a triturar un poco más. Vale, ya tenemos el hummus bien triturado. Con un par de minutos de triturado nos sirve. Con que tenga esta textura un poco más cremosa para untar, ya nos va bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es preparar ya las tostadas. Por una parte tenemos el pan 100% integral. El hecho de que sea integral, lo que conseguimos es que tenga más contenido en fibra, y la fibra, decíamos antes, que es uno de los nutrientes que más nos ayudan a la hora de regular los niveles de colesterol sanguíneo. Entonces, aparte de introducir grasas saludables como puede ser el aguacate, es interesante también que la alimentación en sí sea rica en fibra, como pueden ser las legumbres o el pan integral. Entonces, para preparar estas tostadas lo que hacemos es untamos el pan con un poco de hummus. Y luego por encima le añadiremos el aguacate. Con el hummus le vamos a añadir un poco por encima de pimentón dulce. En cuanto a valor nutricional no nos cambia nada, pero sí que le potencia un poco el sabor y le damos un sabor un poco más diferente del resto de ingredientes. Entonces acabamos de untar el pan. Y antes de añadir el aguacate, lo que hacemos es ponemos un toque de pimentón dulce. El hecho de utilizar especies también nos ayuda a reducir un poco las necesidades o la cantidad de sal que añadimos a los alimentos. Las especies nos ayudan a potenciar un poco el sabor sin necesidad de tener que añadir mucha cantidad de sal. Entonces es buena opción también para mejorar un poco el valor nutricional de los platos. Entonces lo que hacemos con el aguacate es vamos a retirar la mitad del aguacate
de su piel, lo separamos y lo añadiremos por encima en forma de rodajas. Podríamos utilizar también como si fuera hummus en forma de paté, como si fuera guacamole, pero sin añadirle el resto de ingredientes, únicamente chafado con un tenedor. Vale, y ahora sí, añadimos el aguacate encima de las tostadas. Y lo vamos a acabar con un poco de aceite de oliva, que como decíamos antes es otro de los alimentos que nos pueden ayudar también a regular un poco el colesterol sanguíneo. Y ya tendríamos estas tostadas ricas en grasas saludables y en fibra para regular un poco nuestro colesterol sanguíneo.